Buenas tardes a todos. Esta es una nueva sesión de Spoiler en Cuarentena de Cronistas Latinoamericanos. Yo soy Mauricio Zárate. El día de hoy vamos a hablar de narrativa social y contar en la pandemia. Para esto hemos invitado a Rodrigo Quenta. Él es comunicador en formación, es productor técnico de Desobedientes y también es colaborador de Spoiler en Cuarentena. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te está tratando la cuarentena? Buenas tardes, Mauricio. Bueno, muy bien. No hay muchas cosas que hacer, pero bueno, pues uno se entretiene con lo que puede, ¿no? Gracias por la invitación y darme la chance de estar acá en Esfera en Cuarentena. No, no, más bien gracias a ti por aceptar la entrevista. Voy a empezar con una pregunta muy general. ¿Por qué contamos? Yo creo que el hecho de por qué la gente cuenta, de por qué es tan necesario para toda la humanidad el compartir experiencias y todo aquello, podemos remontarnos a la época donde se vivían todavía en las cavernas, ¿no? Donde era necesario el poder aproximarse a la realidad que concebíamos, ¿no? Cuando no lográbamos entender muy bien las cosas, no lográbamos entender situaciones y demás, era necesario hacer eso, era necesario explicarla de alguna forma. Y bueno, yo recuerdo hace mucho que escuché el término de por qué contamos, era porque somos chismosos naturalmente. Es decir, el chisme es algo innato en el ser humano. El ser humano tiene esa necesidad, es innata de ir y decirle qué le ha pasado en la mañana, qué le ha pasado en la tarde. Y se puede evidenciar muy fácilmente hoy, ¿no? Ahora en la cuarentena es muy vistoso ese tipo de charlas que una persona tiene. O sea, son charlas a sí mismo, charlas para el exterior, de publicar estados, de contar qué está haciendo en el día y todo ese tipo de cosas. Entonces, a partir de esa necesidad de explicar cómo se desenvuelve la realidad, se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, ¿no? El hecho de contar historias, de trabajar en el tema de la historia también, de cómo se construye la historia a partir de hechos que la gente va recolectando a lo largo de su trayectoria, de su vida, de hecho. Y es por eso, es algo nato, ¿no? Como te decía, ese chisme es necesario y sí es muy funcional para cómo nosotros queremos comprender nuestra realidad y con el paso del tiempo se va haciendo mucho más extenso, ¿no? Por ejemplo, la construcción de historias, como muchos hechos históricos, guerras, pandemias, crisis políticas, sociológicas, siempre van a estar presentes y de una u otra forma, el contar es la manera en la que la humanidad tiene esa capacidad de expresar su evolución, su crecimiento, o tal vez señalar un retroceso o un problema que pueda llegar a tener. Súper. En esa línea, y hablando del tema de cómo la sociedad trata de expresarse o se expresa directamente, ¿cuánto tiene que ver la narrativa e incluso lo que se cuenta con la identidad de quien lo va a contar? ¿Cuánto influye la identidad y la cultura en lo que se cuenta? Claro, o sea, podemos hablar ahí de símbolos culturales, ¿no? Los símbolos culturales son esas representaciones, significaciones que tiene cada sociedad independientemente del contexto y que se dan a partir se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, a partir de eso se van construyendo ciertos, podemos decirlo, mitos y realidades dentro de esas sociedades y esas buscan, tal vez, generan unos parámetros específicos para que se pueda llegar a contar historias. No es lo mismo contar una historia que ha pasado acá en el altiplano de Sudamérica que algo que está pasando en Asia, ¿no? Entonces sí llegan a ser condicionantes ciertos símbolos culturales y bueno, hay un montón de ejemplos los que podemos ver, ¿no? O sea, es demasiado obvio, creo eso, el cómo una historia puede desarrollarse, desenvolverse en un contexto, siempre va a estar limitado a lo que el contexto le aplica. Entonces, es a partir de eso, ¿no? Es así como se desarrollan historias dentro de contextos y se van generando diferentes narrativas, podríamos decir. Algo que a mí sí me gustaba mucho cuando lo entendí era, por ejemplo, bueno, la gente de Occidente, acá hablemos de Bolivia, no hablando de Bolivia, la gente que vive en el occidente del país, por lo general siempre tiene sus puntos de referencia cuando mira hacia el cielo o sus puntos de referencia están netamente relacionados
la topografía de la ciudad o del terreno donde que está. En cambio, si nos vamos hasta el otro lado del país, ¿no? Hacia el lado al oriente boliviano, ellos no tienen tal vez su punto de localización, no se va a dar a partir de analizar la topografía de un lugar, simplemente se va a dar a partir de su localización, a partir de cuando miran el cielo, cuando están mirando a su alrededor. Entonces, es de esa forma como varía, ¿no? El tema de la narrativa. Por ejemplo, y en ese caso, si viene alguien del oriente acá al occidente, siempre le va a ser mucho más fácil tal vez ubicarse, porque, bueno, es conocido, ¿no? Si estás en La Paz, y estás en alguna ladera, vas caminando y vas a llegar al Prado y vas a llegar. Entonces, de esa manera se van, tal vez estos símbolos culturales van condicionando la manera en la que uno se va adaptando a una realidad y esa realidad al momento de ser contada, sí va a llegar a ser comprendida dependiendo de que estos símbolos culturales lleguen a ser entendidos. No lo que decía hace rato, es muy complejo tal vez contar algo que sucede acá en el occidente boliviano y algo que va a suceder en China. Y bueno, eso Perfecto. no sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. En ese sentido, me quiero dejar una parte, la parte que posiblemente me respondas, que vienen a ser los relatos más cotidianos, los relatos más justamente referidos al mito, a la religión, para un poquito después. Y ahora mismo enfocarnos en el tema de, hay distintas formas de narrativa, pero también hay distintas formas de narrar. Y quizás las dos más populares en este momento sean mediante películas, mediante libros, mediante textos. ¿Cuál es la diferencia entre narrar mediante un libro versus narrar mediante una película? Varía demasiado, ¿no? Bueno, creo que sería mejor explicarlo con ejemplos. No sé Perfecto. si en algún momento llegaste a ver esta película de Jorge Sanginés, Sucamao, en la que se cuenta la historia de una pareja que vive en una población donde tienes que cruzar el lago para poder llegar a la ciudad, en este caso. Y ellos reciben la visita de un extranjero, podríamos decir, porque ese es un extranjero a su realidad, a su condición social. Y bueno, al momento de llegar a esta nueva realidad, de entrar a transgredir, podríamos decirlo, a sus realidades, donde ellos se sienten tal vez no amenazados, pero sí, sí llega a ocurrir, no, no sé, no quiero dar spoilers prácticamente de la película, les recomiendo que la vean. Es spoilers en cuarentena, puedes spoiler todo lo que quieras. Perfecto. Entonces ocurre un hecho trágico, ¿no? Este extranjero asesina a la mujer A la a mujer, la mujer claro, de la sí, sí. pareja, exacto. Entonces, algo muy interesante de esto es cómo es que el esposo quiere recobrar venganza o quiere hacer justicia, ¿no? A lo largo de la película nos cuentan cuál es la desesperación que él tiene por haber perdido a su esposa y por el otro lado vemos también la realidad de este personaje, de este extranjero que ha llegado a ese lugar, que no es tan, o sea, no se lo muestra como un extranjero como tal, como un gringo, sino simplemente alguien que no es propio de esa realidad Ujú. cultural. Entonces, una vez Bueno, que él... para que desarrolles un poquito, ¿te parece? Sí, sí, Y te sí, lo sí. digo justamente porque ahora mismo me nace esta duda. ¿Te parece que existe un cambio de protagonista en la película? Es decir, una parte de la película hasta el asesinato te lo cuenta desde la visión desde una visión casi de un narrador externo, y después te lo cuenta ya tratando de personificar al esposo. Claro que sí. Eso iba a llegar, de hecho, cómo se desarrolla la Dale, dale. narrativa de San Ginés, de hecho. Él particularmente siempre llega a explicar lo que es el plano secuencia integral, ¿no? Él dice que el plano secuencia integral es un plano secuencia, obviamente como se ha desarrollado en Hollywood, como se ha ido desarrollando en Europa, pero tiene una característica muy especial. Deja de trabajar con con el sujeto, y se transforma en el nosotros. Entonces, para él ya es mucho más, o sea, sí se hace un término mucho más complejo, ¿no? El dejar de elegir a un personaje principal, el dejar de trabajar con un, un concepto que sea único dentro de una escena, dentro de esa narrativa, y se desarrolla, se comienza a ampliar un espectro que vaya a ser entendido por quienes viven en esa realidad, ¿no? A lo que me refiero es que ha habido un montón bueno, la mayoría de las películas de Jorge Sanginés utilizan este concepto,
Pero ¿por qué él ujú, se basa en este concepto? Porque él entiende que las comunidades indígenas, con las cuales él, a través de las que él quiere narrar, viven bajo este concepto, ¿no? Ellos no, tal vez no asimilan a la realidad de tener un personaje principal, de mantener un camino del héroe que ha sido bien estructurado a través de las películas de Hollywood, a través ujú. de narrativas europeas y muy occidentales. Entonces, él ha tratado de desarrollar este estilo de cine basado en los conceptos que estas comunidades tienen, que las comunidades indígenas tienen. Y a partir de eso nace lo que te decía, el plano secuencia integral, ¿no? Que tal vez deja de buscar un personaje principal y siempre trata de desarrollar el hecho de que ya no es uno, sino somos todos. Y es así como viven estas comunidades indígenas, ¿no? Si nos vamos a la mayoría de estas, ellos no tienen como tal un líder o no sé, un jefe, como nosotros lo llegamos a concebir, ¿no? No tienen, si es que ellos quieren ser representados, eligen a una persona, pero esa persona tiene un tiempo determinado para estar ahí y él no tiene el permiso para decidir por toda la comunidad. Y Pero entonces él es mucho más representa a participativo. todos, ¿no? Exacto, representa a todos, pero no es quien toma las decisiones, obviamente. Entonces, Pero Jorge incluso, Sanginés, no sé, sí, sí, incluso esto se ve en Nación Clandestina, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, y en otras películas de San Ginés, donde, como bien explicas, es bien endinocéntrico, ¿no? San Ginés. Pero tienes razón, es decir, te plantea el cuento, si me lo permites, desde la visión de así lo sienten todos, entonces el espectador se vuelve parte de todos. ¿Estás de acuerdo? O, perfecto, claro que sí, es una manera de si se podría decir, incluir al espectador, ¿no? Él lo explica, San Ginés lo explica muchas veces lo ha explicado al momento de dar charlas o conferencias acerca de lo que se conoce secuencia integral. Y es eso, ¿no? Es tal vez incluir al espectador, hacerlo parte de la narrativa y también cambia el concepto visual, ¿no? Es decir, por lo general, a lo largo de la historia se han empezado a desarrollar diferentes formas de narrar en imágenes, dentro del cine estoy hablando. El tema de ujú, hacer un plano medio, el tema de hacer un primer plano, el tema de hacer un plano general, siempre es algo que sí, con el paso del tiempo se han comenzado a establecer como un dogma obligatorio para poder utilizarlo en esto. En cambio, San Ginés, si bien llega a utilizarlos, o sea, los utiliza, pero sí él les da otro sentido para que puedan ser adaptados a la narrativa que él propone. ¿No? De esto del plano secuencia integral, de dejar de ser uno y comenzar a incluir a todos. Entonces, regresando a lo como nos hemos desviado mucho, era esto, ¿no? El tema de cómo es que los personajes, cómo es que él maneja el tema de los personajes en la historia. Algo que sí me gusta mucho de Ukamau, por ejemplo, es que el personaje principal espera un año para tomar venganza, ¿no? Es decir, ujú, lo que había ocurrido con su esposa es que este ex extranjero había tratado de abusar de ella y en ese intento ella muere. ujú. Claro, y la Entonces, persigue hasta... exacto, se la persigue hasta un punto donde su esposo la llega a encontrar muerta. Entonces, él no sabe quién Ajá. era, investiga, y lo interesante es que, como te decía, él se toma un año para poder hacerlo. Entonces, aquí también te plantea el cómo es que se concibe dentro de dentro de esta cultura indígena, que es la cultura aymara, cómo conciben el tiempo, ¿no? Para ellos el tiempo no es algo lineal, sino es algo más circular, y por ese motivo es que tal vez él espera todo un año para poder tomar venganza. Y algo mucho más interesante, ¿no? Casi al final de la película, el personaje principal, el esposo, cuando encuentra al extranjero y le pide, tal vez lo acusa, ¿no? Le dice, tú lo llega a acusar. eh, Ujú, Tal vez se entiende como que él le da una ventaja. Y dice, no, o sea, tú vas a tener la ventaja que mi esposa no ha tenido. Entonces, es como que sí le da una paridad para poder estar, para poder desquitar, o sea, ese enojo tal vez, o para hacer justicia prácticamente, ¿no? Le da la chance incluso a él de avisarle de que se iban a pelear, si iba a haber un conflicto entre ellos, y eso también te dice mucho, te explica un montón de cosas acerca de cómo es que la realidad de esta cultura llega a ser funcional. Eh, Al final, bueno, cae derrotado el, este extranjero, pero sí se llega a entender muy bien, creo yo, al menos en Ucamau, cómo es que funciona eh,
la realidad para este personaje, cómo es que nos mete esa realidad, porque al principio sí te llegas a cuestionar, ¿no? Y bueno, pues ahora qué pasa. Pero cuando ya llegas al final y te das cuenta de eso, de que has esperado todo un año, comienzas a comprender mucho más allá de solo tal vez basarte en los conceptos narrativos que uno tiene incrustado desde a la medida que va creciendo, ¿no? Súper bueno. Y quedándome solamente un ratito más en el cine, pero extrapolando un poco de lo que viene a ser la cultura andina. Podrías decir que todo el tema de manejo de secuencias, manejo de espacios, tal vez manejo de tiempo, ya me lo explicas tú, también se podría ver en películas de Lars von Trier, por ejemplo, donde igual la narrativa en las películas de Lars von Trier igual es bastante, me parece que incluso, pero obviamente me corriges, es lo contrario de ser Ginés, ¿no? Más bien trata de no meterte en el personaje, sino más bien alejarte de él. Claro, en el caso de Lars von Trier, bueno, que es un director, tal vez tiene un montón de películas, pero la mayoría de esas son como trilogías las que se van armando. Una de las que a mí me gusta mucho es la de la trilogía que arma a partir de Anticristo, Melancolía Melancolía, bueno, ajá. y la tercera. Entonces son tres películas que Ninfomanía, si no me equivoco, se llama, así Ajá. sería traducida. Entonces son esa trilogía. Entonces lo que él Mm. plantea más que todo es algo similar, es algo completamente parecido al tema de construir tal vez un sentido a partir de el manejo de imágenes, a partir de cómo se va desenvolviendo la historia, cómo se van desenvolviendo los personajes y cómo van mostrando cierta simbología que, o sea, símbolos culturales me refiero, cierta simbología que al final de la historia, cuando ya la tienes completa, o ya llega a ser concreta en su realización, te llegan a abrir un nuevo universo, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía en Anticristo, él trata de contar bueno, empieza la historia con una pareja que pierde a su hijo, ¿no? Su hijo fallece. Entonces ella casualmente estaba escribiendo una tesis sobre cómo es que la mujer, la objetivización de la mujer, la hipersexualización de la mujer se ha ido manejando a lo largo de la historia. Y en la película te plantean eso, es decir, te marca símbolos de cómo es la mujer, cómo es que ella actúa. Y bueno, de un momento a otro la película se va descontrolando de a poco, ¿no? O sea, es una película, creo que sí es digna de ver. Pero en esa película él explica eso. Toda la teoría en la que se basaba esta mujer era de que la mujer llegaba a ser hipersexualizada a lo largo de la historia, ¿no? Era al principio, en la época de las cavernas, regresando a ese punto, las mujeres eran utilizadas netamente para procrear o para reproducirse y se limitaba a Para eso, procrear, ¿no? A estar en casa. ajá. Exacto. Y con el paso del tiempo se ha llegado a sofisticar, pero sí se ha mantenido esa posición de la mujer. Entonces, Lars von Trier, por ejemplo, él expone dentro de la película esta característica, ¿no? Es decir, a ver, él escribe sobre que las mujeres son así y la mujer es así en la película, ¿no? Cuando la mujer tiene conflictos eh, internos, su escape o su recurso para poder tal vez, no normalizar, pero me refiero a dejar de tener estos problemas, ella simplemente recurre a su esposo como para poder tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, de esa manera te explica cómo es cómo construye esta realidad dentro de la película y cómo es que eh, te llega a convencer de cómo es que durante mucho tiempo dentro de la historia a la mujer se la ha objetivizado y creo que el final de esa película creo, lo mejor, ¿no? Para hacerlo rápido, ellos pierden a su hijo y se van a una cabaña donde ella está escribiendo la tesis, donde ha convivido con su hijo a solas. Entonces, ahí es donde comienzan a suceder diferentes conflictos que ella la ponen en un estado de locura. Y el afectado es él, obviamente, es decir, y con el paso del tiempo, la historia te construye que, bueno, pues ella tiene que morir. Entonces, al final de la película, cuando ella muere, es asesinada por su esposo, eh, aparecen un montón de mujeres, ¿no? Y te da a entender que tal vez todas ellas son las mujeres que han llegado hasta ese punto de tener que morir eh, por un prejuicio
por este concepto de que la mujer a lo largo del tiempo siempre ha sido un objeto sexual nada más, y te enriquece de cierta forma porque eh, te plantea esas teorías de que si la mujer es usada para esto, no puede llegar a ser nada más que eso, y eso la comprime dentro de ese estado mental, y es muy complicado Ujú. que ella salga. Y cuando lo hace, es considerado como si fuera algo enfermo, algo enfermizo, algo loco. Entonces, creo que sí es digno tal vez de ver las películas de Lars von Trier. Es algo increíble como es que, bueno, al menos en esta, en Anticristo construye, se basa obviamente en conceptos históricos, y a partir de eh, la internalización de los personajes, cómo es que ellos miran y se abren al mundo, te cuenta en parte lo que es y cómo ha sido siempre el tema bueno, en este caso, de cómo la mujer tiene un espacio específico y que siempre va a estar en ese mismo Ujú. espacio, ¿no? Sí, sí. Retomando tal vez la pregunta que hiciste hace un momento de cómo es diferente narrar en una película o en otro formato, tal vez. Ajá. Podría hablarte o sea, ya cambiando de tema totalmente, de crónicas. No sé si conoces las crónicas de Antonio Salazar, ¿no? Si nos pasa Emilia, que Ajá. son una serie de Sí, crónicas sí. que él llega a escribir a partir de historias y hechos que él rescata de este problema que ha llegado a Colombia, ¿no? Que invadió a Colombia hace muchos años. La llegada El narcotráfico del y narcotráfico y la las formación de guerrillas. Ajá. pandillas, guerrillas y, bueno, y demás. Entonces, es muy profundo el trabajo que él hace porque principalmente lo que yo rescato de su trabajo es cómo es que a partir del lenguaje, son crónicas, es un libro, son textos y son crónicas. A partir del lenguaje que él maneja es completamente, te llega a meter dentro de las historias, te llega a comprender una realidad que, o sea, sí es de cada día, pero obviamente está influenciado por todo el contexto que maneja Colombia en ese entonces. Y bueno, pues es sorprendente, la Claro, verdad, pero y en ese sentido, Salazar plantea, pues, yo creo que lo mejor de Salazar, de lo que leí de él, viene a ser la construcción del personaje, ¿no? Y quizás ahí exacto. sí te interioriza terriblemente con los personajes principales de sus crónicas. Ahí sí te sientes parte de ese personaje y lo Claro, entiendes de manera súper cruda. claro, Por por favor. ejemplo, si mal no me equivoco, bueno, en la primera crónica que está en ese libro, en ese texto, es Somos los Reyes del Mundo. Es la historia de un muchacho que cuenta cómo es que él ha ingresado a esta pandilla, cuáles han sido los ritos, cómo es que ha sido su progreso. Te cuenta cómo es que su madre ha sido parte fundamental, o sea, tal vez sí su madre prácticamente ha sido parte fundamental en esta decisión que él ha tomado de pertenecer a esta pandilla. Y bueno, pues obviamente todo esto lo cuenta él desde un hospital donde, bueno, pues está a puertas de la muerte. Y Y sobre la muerte, si te parece que nos quedamos un ratito en la muerte. La narrativa, y quizás con un pequeño spoiler a lo que vamos a hablar después, la narrativa de la muerte, no te digo que la normaliza, porque sí te relata de manera súper sangrienta todo lo que tiene que ser sangriento, pero sí se termina volviendo algo súper cotidiano el tema de la muerte. Ahora mismo, con esta pandemia, estamos en un momento donde la muerte también es algo cotidiano. desde mi punto de vista, sí. Creo que si bien existe ese miedo, ¿no? Que sí, también quisiera hablar después del tema de ese miedo infundado, o sea, que ha sido innato desde que se ha descubierto este virus, desde que se ha descubierto el coronavirus. La muerte llega a ser, tal vez hace mucho tiempo atrás, la muerte tal vez simplemente era algo que sí era de temer, ¿no? Es decir, uno quiere morir, algo inexplicable, algo que tal vez por la difícil comprensión de por qué o cómo es que una persona llega a morir, ya sea hecho por enfermedades, qué sé yo, catástrofes y demás, siempre ha sido un tema. Pero en cambio, bueno, si venimos al presente, eh, la muerte ha cambiado, ¿no? Es decir, la gente ya no busca, o sea, si bien todos sabemos que en algún momento vamos a llegar a morir, al menos la muerte ahora ya es evitable, ¿no? Es decir, con el desarrollo de la tecnología, el,
el campo bueno, de que ahora ya nos podemos alimentar mejor, de que muchos de estos, de esto que rodeaba la muerte como catástrofes y demás ya son evitables. Sí deja de ser algo de preocupación y ya no es que se le tenga miedo, sino que al momento de que ya lo podemos llegar a controlar o al menos esperar con mayor tiempo de retrasos, es retrasar la muerte, eh, ha cambiado obviamente, ¿no? No es lo mismo esperar la muerte o concebir a la muerte de hace mucho tiempo atrás en los 1900 o porque a partir de una infección o algo así podías llegar a morir. Ahora, hoy en día, bueno, la tecnología obviamente nos ayuda y hace que la muerte ya no se conciba como algo imposible, ¿no? Como algo inevitable, sino que ahora te da recursos para poder hacerle frente y poder desarrollar un nuevo concepto de lo que es la muerte. Ya no se le maneja así, ya no se concibe con ese miedo, sino ya se le espera como algo sí que es parte de la vida, pero que sí puede ser evitado. Perfecto. Y bueno, empalmando, si me lo permites, la narrativa, ya antes ya te había explicado que quería irme primero al cine y a los libros, pero posiblemente la primera narrativa surge mediante la explicación, mediante los cuentos, mediante las experiencias, contar las experiencias. Exacto. Y de un modo u otro, esta narrativa de explicar y contar experiencias también llega al punto de tratar de explicar lo inexplicable. Y es ahí que surge todo el tema de los mitos, las religiones, el cómo una experiencia, como un cuento, termina creando posiblemente a dioses y a mitos y a seres mitológicos para terminar explicando algo en ciertos momentos de la historia tan inexplicables como la lluvia, como el fuego. No sé, ¿cuál es la influencia en la narrativa o al revés de la religión y del mito? A ver, no sé si, bueno, me gustaría citar a Yuval Harari, si no me equivoco, es un historiador, y él llega Ajá. a escribir un montón, o no sé, a escribir un montón sobre este fenómeno, ¿no? Cómo es que a partir de la conceptualización de ciertos fenómenos que tiene el ser humano a lo largo de la historia, llega a desarrollar esto que son mitos, que son religiones, el mismo Dios. Entonces, claro que sí, ¿no? Es decir, lo que mencioné al principio, es innato en el ser humano el contar historias, el explicar sucesos, explicar conflictos a partir puede ser experiencia propia, como tú le decías, y a partir de eso se llega a desarrollar un conocimiento que sí va a llegar a ser heredado, es decir, que se va pasando de generación en generación y que va a ayudar al entendimiento de esa realidad. Por ejemplo, Harari explica en uno de sus textos, ¿no? Que, bueno, la mayoría de la humanidad, o sea, en muchos lugares en el mundo, se llegan a desarrollar estas religiones a partir de tal vez podríamos decir un sincretismo de cómo es que ellos llegaban a entender ciertas cosas que les pasaban y explicarlas con algo que ellos conocían. Por ejemplo, no sé, cuando un tigre ruge, ellos están obviamente condicionados a correr por el peligro que ya conocían. Entonces, a partir de eso tal vez van desarrollando ese tipo de concepto de que los animales sí tienen algo característico que los llega a movilizar o a cambiar dentro de su realidad. Y a partir de ello, ellos desarrollan lo mismo, algo similar, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos en el mundo? Es la primera pregunta que tal vez se pueden llegar a hacer. ¿Qué hacemos y cuál es su objetivo en eso? Harari explica esto de cómo se construyen los dioses, cómo es que hemos llegado a ser de animales. Bueno, en su texto se llama De animales a dioses. Eh, Él explica cómo el ser humano a partir de ciertos mitos, de no sé, ciertos conceptos que hayan llegado a desarrollar a lo largo de su existencia, de su supervivencia, comienzan a asociar esos conceptos a su posición en el universo y a partir de esta posición encontrar
una explicación a los problemas que tienen, ¿no? Y esa explicación llega a ser netamente algo divino, puede llegar a ser un Dios, puede llegar a ser como tú lo decías, ¿no? La lluvia, el sol, la luna, la oscuridad y todo aquello, sí llegan a ser en algún punto, porque ellos prácticamente al principio no lo conocían, no ¿Crees llegaban que a comprender qué era. No sé, tú, dime. tú crees que la narrativa llegó a, o a crear o a formar a Dios? ¿Influyó demasiado en la creación o en la formación o en la interpretación de Dios? Sí, obviamente, ¿no? Hablando de la construcción de lo que es Dios, se lo concibe como un ser sobrenatural que tal vez puede ejercer cierto control de las disposiciones de lo real y lo imaginario en nuestro universo. Y a partir de ello, sí, es decir, la narrativa nace a partir de ello. Hace poco he escuchado, bueno, leía un artículo donde se mencionaba que la Biblia tal vez es la mejor historia jamás contada, donde se buscaba dar un sentido a partir porque mira, si te das cuenta, Dios en la Biblia al menos aparece en el Génesis, donde crea el mundo y constantemente va haciendo apariciones a lo largo del desarrollo de la misma Biblia. Entonces, tal vez no se busque construir a un Dios a partir de engrandecerlo como un ser divino, sino se lo va destacando a partir de acciones en las que él va interviniendo y de las que los humanos, o sea, los seres humanos somos sujetos, somos testigos de esto que está ocurriendo con Dios. Y es a partir de ello, ¿no? Los La- fenómenos la- la- naturales se explican de esta manera en culturas antiguas, ¿no? Donde ellos comienzan a adorar al sol, a la luna, podemos venirnos a ese lado de las antiguas civilizaciones que existen en Latinoamérica. Ellos adoraban a partir de su relación con estos astros, con el sol, con la lluvia, con la tierra. Entonces, comenzaban a darle un sentido y explicar, a ver, ¿por qué esto sí funciona? ¿Por qué es funcional para nosotros? ¿Y por qué tenemos que adorarlo? en ese sentido, la narrativa a partir del hombre, ha formado en cierto modo a Dios. Más allá de la concepción religiosa que tú y yo o los que nos estamos escuchando tengan, la narrativa sí ha ayudado a formar e interpretar a Dios de algún modo. Ese es el rol de Dios. Se ha creado un rol para Dios. ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Cuál es el rol del humano? Bueno, Evidentemente con la narrativa. claro, o sea, pensando en ese sentido, durante mucho tiempo creo que la mayoría de las personas alrededor del mundo, al manejar este concepto de quién es Dios, de lo que es Dios y por qué Dios está ahí, comienza obviamente a pensar, ¿no? ¿Cuál es el rol que Él tiene preparado para mí? ¿O cuál es el rol que yo tengo respecto a Él? Yo muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿En qué momento tal vez, o sea, desde mi punto de vista, obviamente la mayoría de las sociedades han creado a Dios para que Dios llegue a crearnos a nosotros. Es como una explicación circular de cómo es que hemos llegado a ser concebidos en este universo y cómo es que hemos llegado a crecer y hacernos mucho más poderosos, ¿no? Por ejemplo, otra vez citando a Harari, él menciona que el ser humano ha desarrollado este concepto de que el ser humano es no tal vez lo más poderoso, pero sí es el que mejor se ha adaptado a las condiciones que nos ha otorgado la vida. Y es por eso que hemos generado tal vez una superioridad dentro de todo esto. Pero o sea, estamos condicionados a explicar ¿cómo te podría decir? Ciertas anomalías a partir de la realidad y la realidad que Dios nos produce, ¿no? El rol del hombre respecto a Dios es eh, Ajá. primordial. Él explicaba que en algún punto el ser humano va a querer ser Dios, es decir, va a querer dejar de ser una persona común y a partir de todo lo que llegamos a concebir de nuestra realidad, vamos a poder llegar a comprender más lo que es un Dios y lo que no es. Entonces, creo que ese es el factor, ¿no? De por qué el ser humano está, no condicionado, pero está fascinado por la creación de un ser místico, pero su Súper misión no poderoso. es,
exacto, su misión tal vez no es adorarlo, bueno, si bien lo hace, pero tal vez es llegar a comprenderlo y preguntarse por qué es así y por cómo es que el ser humano Quizás, puede llegar a ser algo así. quizás ha evolucionado ¿Perdón? el rol del hombre. ¿Tú crees que ha evolucionado el rol del hombre frente a, frente a Dios? Es decir, en un momento, y volvemos a la narrativa, porque todo eso tiene que ver con narrativa. En un momento, la narrativa del hombre es tener miedo a Dios. Exacto. En otro momento es agradecer a Dios por todo. ¿Tú crees que hay un momento de evolución en el cual Dios pasa a segundo plano y el hombre cobra un protagonismo importante y quizás en una visión justamente de Yuval Noah Harari tiene, surge un nuevo humanismo por encima de Dios? Obviamente, son el concepto que maneja el ser humano, lo que tú decías, que al principio le llegábamos a temer, porque era tal vez una de las mayores razones por las cuales se llegaba a explicar cómo llegamos a vivir. Eh, Pasamos a cuestionar varias de las cosas que tal vez bajo la religión o bajo el concepto que nos proponen, el concepto Dios, es tal vez lo mejor que nos ha llegado a pasar, ¿no? Llegar a cuestionarnos cosas de por qué Dios hace esto, de por qué Dios hace lo otro. Y creo que eso también se puede explicar a partir de por qué, bueno, en estos últimos años han comenzado a desarrollarse más agnósticos, más ateos. Es por tal motivo, ¿no? Es porque muchas veces se busca, tal vez Dios es, si bien es la respuesta para muchas, para muchos para muchas anomalías que llega a tener el ser humano a lo largo de la historia, deja de ser un parte fundamental cuando ya podemos llegar a explicar esos fenómenos, esas anomalías, a partir de los recursos que el ser humano ha desarrollado. Por ejemplo, la ciencia, ¿no? Es decir, cuando... Ahí quiero adelantar un poquito de lo que yo creo que vas a explicar. Claro, Justo antes de empezar, hablábamos y yo te explicaba que para mí Harari tiene una lógica tan humanista que en cierto modo sí explica que si la tecnología crece demasiado hay que buscarle el rol al humano para que la tecnología no lo sobrepase. ¿Cuál es el rol de la tecnología en la narrativa y en la creación de la sociedad incluso? bueno, Harari, si no me equivoco, lo llama como el dataísmo. Bueno, es creo, uno de los tantos conceptos que él maneja, pero es cómo es que la tecnología llega a ser parte fundamental de la sociedad a partir de que ésta se desarrolla. Hace poco, bueno, hace un rato más se decía que por qué es que Dios pasa a un segundo plano, porque las sociedades ya pueden llegar a explicar esos fenómenos que antes solo Dios podía explicar. eh, el ser humano ya los puede llegar a comprender y es a partir de cómo se desarrolla la ciencia, cómo se desarrolla la tecnología. Y bueno, el concepto que maneja Harari respecto a la tecnología sí es algo que en algún momento sí nos va a llegar a sobrepasar en caso de que no lleguemos a concebirlo de una manera que sí sea prudente y satisfactoria para el ser humano. Regresando a lo que te decía del dataísmo, Harari expone mucho que en la sociedad actual al menos es muy común el llegar a, no sé si podría utilizar también numerizar o a partir de números, estadísticas y demás, llegar a explicar varios problemas y varias anomalías que podrían tener las sociedades. ¿No? Un claro ejemplo es bueno, el actual coronavirus, donde a partir de manejo de estadísticas, a partir de manejo de índice de contagiados, a partir de esto que se llaman los picos de contagio, sí se puede llegar a comprender, ¿no? Al principio tal vez se puede ver como que solo se trasladan personas a números y tal vez dejan de tener ese carácter que los hacía humanos, pero sí te da la posibilidad de llegar a entender, ¿no? Y lo que explicaba al principio, ¿qué pasa cuando llega algo nuevo que tal vez el ser humano no puede llegar a comprender?
y tampoco la ciencia lo puede llegar a hacer. Obviamente, en ese momento es donde sí se comienza a desarrollar ese conflicto interno del ser humano, ¿no? Donde se pone a prueba su capacidad o su entendimiento de este concepto de lo que el humano es y qué podría llegar a ser. ¿Tú crees que los números son la herramienta del hombre para llegar a ser Dios? ¿O más bien son algo que son el nuevo Dios del hombre? Desde luego que sí, es decir, a partir de esos números, tal vez el humano puede llegar a tener un control, puede llegar a controlar, a manejar, tal vez no a su gusto y placer, pero tal vez a llegar a comprender de mejor manera su realidad y eso lo hace mucho más poderoso, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo no podías tal vez el saber cuántos días te iba a demandar la recuperación de una gripe y eso te preocupaba porque no sabías si te podía matar o no, porque eran algo que te llegaba a ser desconocido, obviamente, ¿no? Pero ahora eso te da tal vez mucha certeza. Creo que eso es lo que se expone, ¿no? Que la mayoría, ahora el numerizar, el llegar a exponer todo en números, te da ya no te genera incertidumbre, simplemente te llega, eh, te expone, te abre un mundo donde ya puedes llegar a calcular, ya puedes llegar a concebir esas realidades y predecir lo que puede llegar a pasar. ¿Y tú crees que la narrativa social ahora mismo se establece o se fundamenta más, de manera más sólida, en números que en letras, que en palabras, más que en letras? Claro, creo que esa pregunta sí está un tanto complicada, pero creo que sí. Y te pongo un pequeño ejemplo a modo de contextualizar Perfecto. sobre todo. Hay un punto en el cual le creemos más a el 70% de las personas que tienen pelo, tienen ojos, que al punto de, en mi experiencia y por lo que he pensado y me he dado cuenta que la gente que tiene cabello, no, nosotros le creemos al numerito, al que te dice el 70% de los contagiados de COVID, bla, 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 termina Claro. teniendo más relevancia. En algún punto sí, es que, como te digo, lo que la gente o las sociedades llegaban a contar a sus descendientes y se llega a contar dentro de sus contextos, es algo que se basa netamente en la experiencia. Pero a partir de que, bueno, esa experiencia puede llegar a ser contrarrestada a partir de hechos lógicos, datos lógicos, que son los números, ¿no? Lo que tú dices que si a quién le vas a creer más si alguien te viene a decir o te dice, a ver, mira, es mucho más probable que la gente de los ojos azules llegue a contagiarse de coronavirus. Eh, lo puedes llegar a comprobar o desmentir a partir de estos datos que te pueden llegar a ofrecer la ciencia, obviamente, ¿no? Es decir, hace Ajá. poco leía, te pueden llegar a comprobar que sí, efectivamente, la mayor parte de la gente que tiene ojos claros llega a ser mucho más sensible o puede llegar a contraer el coronavirus de manera más rápida, pero eh, creo que en estos tiempos los números sí marcan una pauta muy importante. Los números te dan a entender muchas veces cómo es que, incluso cómo se está tratando de entender el coronavirus, el COVID. Hace poco, hace un par de días, escuchaba veía de hecho en CNN que explicaban que bueno, no es un estudio hecho, pero es muy probable que en ciudades de altura es mucho Ujú, más complicado que se desarrolle, o sea, que se desarrollen casos nuevos, debido a que ujú. puede llegar a ser varias razones por las cuales, ¿no? El tema de tal vez la altitud, tal vez Del cambio de temperatura, cambio de si no me temperatura, equivoco. los rayos UV, entonces, y eso sí se puede llegar a, tal vez, a comprobar, es decir, sí le genera cierta duda a la persona que ve eso, porque se pregunta, ¿no? A ver, por lo menos acá en Bolivia, ¿cuántos casos tienen las ciudades que están en el oriente de Bolivia, eh, comparado con los que están en el occidente? Entonces, la diferencia es tremenda. Ujú, Llegan a ser casi más de 1.500 casos si comparamos las tres ciudades del oriente y las tres ciudades del occidente. Entonces, ese tipo de cosas que la gente va asimilando, ese tipo de información, obviamente van a ir cambiando en la manera en la que la gente
empiece a entender la realidad, ¿no? A pesar de eso también leía, ¿no? ¿Qué tal si, bueno, si es los rayos UV, si son cambios de temperatura o qué tal si es el que consumimos chuño acá o no? Entonces, a partir de esos conceptos se va desarrollando la narrativa de al menos de esta sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Le genera le abre una nueva posibilidad a lo que estaba entendiendo hasta ese momento, porque el coronavirus era algo que no se sabía de dónde venía, sabía que se desarrolló en Wuhan, pero todavía no hay cura, hay que tenerle miedo porque no sabemos cómo se cura, cómo se puede llegar a tratar, pero cuando le dan esta pequeña historia, tal vez este cuentito de que es muy probable que el coronavirus no vive en ciudades de altura, En es la altura, ¿no? exacto, le abre a por lo menos a esta persona, a este sujeto, la posibilidad de pensar y llegar a construir un montón de explicaciones a lo que está pasando actualmente. Genial. Y bueno, esto me permite dar paso, a menos que quieras concluir con algo más respecto al rol del humano en la narrativa social. eh, me Creo da que, paso a qué pasa si... No, dime, no, por favor, bueno, concluye lo que con te el iba a tema. decir, tal vez para concluir, cómo es que tal vez el ser humano, al momento de cuando la ciencia no puede explicar algo, algún fenómeno, no puede llegar a explicar algo que le está sucediendo, eh, siempre queda la otra opción, ¿no? Que es Dios, que es la religión. Entonces, lo hemos podido evidenciar acá en Bolivia, ¿no? Ha habido un montón de críticas respecto a lo que se estaba haciendo para empezar, salieron un helicóptero a bendecir ciudades, que desde mi punto de vista no está mal, ¿no? Sí es una respuesta a la urgencia que tiene la gente de poder explicar eh, este fenómeno que es el coronavirus, pero Ese sin era, la ciencia. Ah, sí, sí, sí. perdón que te interrumpa, justamente ese era el punto que quería tocar ahora. Algo que te iba a decir era, ojalá que el gobierno, que la alcaldía no se entere lo de la altura, porque va a decir que es gracias a su gestión Claro, que hay menos contagiados. Y en ese exacto. sentido, ya lo que hablábamos en un spoiler en cuarentena de hace un par de semanas, era la desinformación por parte del gobierno y y la forma de transmitir información por parte del gobierno. Y ahí podemos irnos, y ahí sí ya, 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 ya puedes empalmar con lo que nos estabas explicando. ¿Cómo se maneja la comunicación, la narrativa por parte del poderoso, por parte del gobierno? Y aquí, si puedes, justamente aterrizar a cómo se ha estado manejando acá en Bolivia. Es una forma de narrativa el tema de la plasticía, de las misas por helicóptero. Claro, obviamente sí, siempre siempre todo, desde mi punto de vista, todo te llega a contar algo, siempre te va a llegar a explicar cómo se concibe por una gran parte de la población, por una gran parte que sí llega a comprender esos mensajes, ¿no? El hecho de que desde un helicóptero un curita llegue a bendecir a toda una ciudad, pero a muchas personas puede carecer de sentido, puede parecerle que es algo tal vez innecesario, y ahí hacen las preguntas, ¿no? Que, ¿de dónde sacan el presupuesto para ese tipo de cosas? Pero dentro de la explicación de lo que es la religión para otro tipo de personas, para la población, la mayor parte de la población, es que está bendiciendo tal vez esta tierra que está contaminada por el coronavirus y demás. Entonces sí le dan una explicación lógica. Desde parte del rol de gobierno, bueno, no creo que solo sea del gobierno boliviano, creo que de la mayor parte de los gobiernos en el mundo ha sido tal vez el infundir el Del miedo poder, si quieres. exacto, del poder ha sido el infundir el miedo al coronavirus, porque, a ver, mira, no puedes explicar lo que es el coronavirus, o sea, la ciencia no te puede dar algo exacto de cómo tratarlo, de cómo terminar con este problema. Entonces, sí tienen que tomar, creo que ciertas medidas para poder explicarlo tal vez de una forma en la que ellos lo llegan a comprender, ¿no? Yo criticaba mucho ese spot que había salido hace un mes, si no me equivoco, lo había difundido el Ministerio de Comunicación, donde, bueno, te hablaba del Cuídate, coronavirus, ¿no? cuando el coronavirus te decía, hola, mira, sé que estás en tu casa, me voy de acá para allá y agarro a los más débiles. Entonces, desde un punto de vista era el trailer de una película de terror, lo que había para el Ministerio de Comunicación. Es decir, era completamente
A ver, a mí me ha llegado a paralizar porque pensaba, ¿no? ¿De qué forma quiere que lleguemos a concebir el virus como tal? Es decir, la mayor parte de la gente que va a ver eso va a pensar y va a decir, pucha, a ver, viene por mí, viene por mi familia, y, y es la única respuesta que le puedo tener es miedo. Y eso, ese miedo, obviamente se ha visto expresado en varias acciones que realiza la población por este miedo, ¿no? El no dejar que un médico o una enfermera regrese a su casa. O, bueno, acá han habido casos en los que se ha llegado a apedrear buses donde transportaban a personal médico. Eh, Obviamente, miedo a querer a contraer este virus, y como no se explica, tal vez de una forma coherente con ese tema o sea, no se llega, no tienen una información clara a partir de cómo funciona esto, simplemente se van a basar en lo que le cuentan, pero regresando a la narrativa. eh, sí es muy prejudicial para cómo es que ellos afrontan la llegada de este coronavirus, la llegada de esa crisis, ¿no? También hace varios programas atrás lo hablaban acerca de que se llegaba a conocer tal vez ese lado humano o ese lado inhumano que tienen las personas para poder responder a esto que es muy complejo para ellos, ¿no? Si no me equivoco, era en el de Kafka, con donde hablaron de eso, ¿no? Donde era Sí, sí, muy sí. curioso y cómo es que se llegaba a través a deshumanizar eh, ciertas conductas de estas sociedades para poder, no sé, terminar con este miedo, tal vez ya no sentir tanto miedo por lo que es el coronavirus, todo Ujú. lo que esto representa, ¿no? ¿Y tú crees que la narrativa serviría en este momento para, y no solo en Bolivia, pero si quieres nos enfocamos un poco en Bolivia, la narrativa serviría para lo contrario del miedo, es decir, para crear paz, para dar tranquilidad, y no se la está utilizando? Claro, sí, creo que obviamente es eso. Y creo que, o sea, sí, la narrativa siempre se va a poder utilizar para, o sea, obviamente, ¿no? En diferentes contextos siempre se llega a aplicar de diferente forma, cómo lo cuentas, cómo se cuenta. Y también las motivaciones para hacerlo son diferentes. Como decíamos, esta vez esta cúpula de poder lo que busca es infundir el miedo hacia el coronavirus, ¿no? Pero hemos visto que hay un montón de grupos, un montón de personas que, si bien no tratan de explicarlo, tratan de generar cierta conciencia y que ya no se tenga respuesta a este miedo, o tratan de sensibilizar o generar empatía por las personas que están luchando contra el virus, que son médicos, enfermeras, policías, la milicia. Entonces, obviamente puede llegar a producir mensajes que sí sean funcionales para que la gente pueda para empezar, llegar a comprender mejor lo que es el coronavirus, llegar a comprender mejor lo que es el estar aislado, el estar bajo cuatro paredes y no poder salir, pero porque hay un problema mucho más grande. Y creo que se está haciendo bien, ¿no? Hay un montón bueno, clubes de lectura, universidades, escuelas que están sacando estas actividades de, a ver, cuéntanos cómo estás pasando la cuarentena, cómo te está afectando y demás. Entonces, obviamente es una forma de poder a calmar este caos que genera el coronavirus, porque obviamente ha roto todo lo que el ser humano hasta ahora conocía, ¿no? Lo que era cotidiano ahora es prohibido, es decir, ya no puedes salir a la Ujú. calle, ya no puedes darle un abrazo a alguien, tienes que estar constantemente eh, limpiando la superficie, lavándote las manos. Entonces sí llega a ser productivo el hecho de que la gente pueda llegar a contar, tal vez no desde esta experiencia, desde, como te digo, las cúpulas de poder manejan esto como más como para querer infundir miedo, sino Ujú. para poder contrarrestarlo desde cómo esta sociedad puede llegar a hacerlo, ¿no? A partir de la empatía, a partir de cómo le están pasando, de historias personales. Entonces, obviamente, la narrativa sí va a llegar a ser parte fundamental en esto. Y bueno, por suerte tenemos esto de las redes sociales, ¿no? La factibilidad de esto es, creo, Sobre las redes sociales, perdón que interrumpa, insisto, te interrumpo porque sé que vas a hablar algo de lo que no, yo tranquilo. te puedo preguntar. Eh, lo que estamos haciendo ahora, el estar en zonas diferentes, el estar lejos y poder comunicarnos, ya lo teníamos hace Claro. 10 años, hace
Habían otras formas por las cuales podíamos hablar estando tú incluso en otro país, pero ahora definitivamente se ha terminado de consolidar. Es una nueva forma de narrativa la que está creando el coronavirus, esta de las redes sociales, esta de una comunicación tan íntima mediante redes sociales. Yo Hoy creo que sí. existía. Creo que sí, como tú lo decías, no es algo que se ha desarrollado hace mucho, pero ahora con esta crisis sí se está comenzando a normalizar, o tal vez está comenzando a generar mejores resultados, mejores usos. Algo que yo me daba cuenta hace poco era cómo es que los medios de comunicación, o sea, la televisión, estaba respondiendo a este problema de coronavirus. Era que, para empezar, esto se le complicaba mucho por el hecho de que ya era muy poco, era difícil el que pudieran hablar desde un set, de que pudieran hablar desde, tal vez podemos decir, un entorno que sí le llega a generar cierta credibilidad, le llega a generar cierta seguridad, y tener que hacerlo desde la comodidad de tu casa, frente a un celular, tal vez ni siquiera en alta resolución, eh, con un fondo cuadrado que es mucho, muy criticado, ¿no? Por cómo se utiliza, ¿no? El poner un busto para adelante en la mayoría de sus transmisiones. Sí llega, obviamente llega a cambiar este concepto, pero contigo varía depende del contenido que se esté produciendo. Por ejemplo, influencers, youtubers están manejando están desarrollando nuevas formas de llegar a conectarse con la gente, ¿no? Lo que tú dices a partir de eh, no sé cómo decirlo, a partir de abrirle la posibilidad a esa persona de llegar a conocer un poco más de su entorno. En tanto, tal vez, por ejemplo, los medios de comunicación se han visto limitados. Obviamente no pueden salir, se han visto limitados a simplemente retransmitir a una persona que les abra la cámara y les dice qué está bien y qué está mal. Entonces eso llega a afectar bastante dentro de cómo es que estas personas llegan a concebir cierta seguridad o llegan a entablar esta comunicación, que no sé si llega a ser comunicación con lo que están viendo, ¿no? Uno de los términos de comunicación es que siempre va a ser, siempre tiene que ser de ir y venir el tema de todo eso. Entonces, se está dando ese tipo de comunicación, se está desarrollando nuevos tipos de narrativa a partir de eso, ¿no? La mayoría de la gente ahora puede llegar a compartir a partir de en una red social su día a día, y esta comunicación puede ser retribuida por otra persona o por quienes lo están viendo, por quienes lo están siguiendo. Entonces, eso tal vez rompe con ese esquema de que, bueno, a ver, tú solo me puedes ver y no puedes interactuar o yo no sé si estás interactuando conmigo. El problema de los medios creo que tal vez es ese, ¿no? Que ahora he visto varios medios que se están volcando a las redes sociales para hacer transmisiones de sus programas o charlas y demás, o para actualizar simplemente información, y les es un poco más, no creo que complejo, pero sí es un poco más difícil para ellos adaptarse a ese nuevo medio, ¿no? Un medio que no están acostumbrados, pero esta situación sí los obliga a ello. Tal vez como crítica, ¿no? He visto que hay muchos youtubers, influencers que tienen una mejor producción que un canal de televisión en esta época de cuarentena. Es decir, transmiten en 4K, tienen un audio completamente limpio, llegan a utilizar mejor los recursos a los que ellos ya estaban acostumbrados desde hace mucho tiempo atrás. En cambio, los medios ahora les es mucho más complicado y eso, bueno, obviamente afecta a la gente, ¿no? Es decir, a dónde va a volcarse la gente que necesita, obviamente, de este tipo de interacción con los medios. Ya es un tema muy complicado para ellos el adaptarse, tal vez, o sea, va a ser complicado después de esto, desde mi punto de vista, adaptarse o regresar a ese formato de, a ver, van a regresar a hacer televisión, para dar las noticias desde ahí, donde, bueno, hace mucho tiempo lo estaban haciendo desde su casa o desde la calle netamente. No sé si A tú ver, una nueva. Bueno, has respondido, sí, has respondido perfecto, y creo que igual has respondido un poco de lo que te voy a preguntar ahora, pero ¿va a existir una nueva narrativa post-cuarentena? desde mi punto de vista, sí. Creo que esto de la cuarentena va a servir bastante para toda la gente, para llegar a interiorizarse, para poder tal vez descubrir cosas
que al principio no las llegaba a comprender, no las llegaba a entender. Lo que te decía, este tema del busto parlante, tal vez hoy es hecho muy común para muchas personas el verlo, y ya es completamente aceptado, pero al principio tal vez le generaba cierta incomodidad o cierto, se trataban no los generaba incomodidad, pero tal vez los hacía sentir menos seguros de verlo en esa posición. Entonces, sí va a cambiar, sí va a cambiar. Hace poco veía un meme donde decían que, bueno, no sé si era Shakespeare, había escrito una de sus más grandes obras cuando estaba en cuarentena, pero eso es obviamente un meme, pero sí, la gente llega a estar mucho más en contacto, para empezar con la familia, con quienes están en su entorno, pero ya se tiene esa persona, está comparte con la persona que es en el mismo lugar durante mucho tiempo, entonces sí va a llegar a cambiar, obviamente. El estar también dentro de cuatro paredes ya te hace, eh, no sé, pensar en cómo va a ser cómo se podría construir o destruir una realidad a partir de que no puedes salir a un lugar, salir de la casa o entrar a un lugar sin tener miedo. Entonces, sí llega a cambiar. Incluso Claro, con los símbolos culturales que hablábamos al principio. eh, la gente ya, bueno, al menos en nuestro país, ya va a comenzar a formar parte de estas sociedades que tienen a la limpieza o a la higiene como un recurso primordial de convivencia. Y bueno, pues se está aplicando de a poco esperemos. en muchas sociedades. Exacto. Entonces sí, obviamente va a cambiar desde cómo se llega a ver las calles, ¿no? Cuando, bueno, a mí me toca salir, cuando salgo es muy difícil ver tan poca gente en las calles, no ver autos y demás. Incluso esta mañana a mí me sorprendió mucho que, bueno, acá un par de vecinos míos, o sea, son un par de niños, ellos estaban jugando en la calle, entonces, pero lo que ellos decían era, "Ay, mira, el coronavirus está viniendo", es decir, lo veían como un villano dentro de su juego de niños, entonces, como te digo, regresando a esto de, otra vez tratando de acotar con lo que habíamos hablado hace rato, lo inexplicable creo que vuelve a ser algo común en esta sociedad, el que no se pueda encontrar todavía una cura, el que esté tan complicada la situación para poder interactuar con otros, si llega a cambiar la percepción que tenemos, para empezar, del virus o de los virus en general, de cómo es la interacción, qué tan apreciada tenía que haber sido la interacción humana antes de esto. Y también le cambia el sentido de humanismo a las personas, ¿no? Creo que esto le ha dado puerta a que mucha gente llegue a entender de otra forma la realidad en la que otras personas viven, la realidad en la que otras personas se desenvuelven. Quizás, bueno, como última pregunta, ¿cómo se va a contar la cuarentena cuando termine? Eh, Estábamos dando ejemplos hace rato de que supongo que se está escribiendo mucho, se está grabando mucho sobre cómo se está sobreviviendo a esa cuarentena. Eh, yo creo que, bueno, tal vez yo no creo que los mecanismos cambien, no creo que se cambie el hecho de que, a ver, van a cambiar la forma en la que vamos a contar una historia, en la que vamos a contar un personaje, en la que vamos a tratar de explicar ciertas realidades, sino simplemente creo que tal vez sí va a llegar a condicionar el hecho de que, bueno, esto ha pasado algún momento, es decir, hemos estado en cuarentena, ha habido una pandemia, hemos estado encerrados en casa, y creo que el asimilar eso para un futuro va a ser muy complicado, al menos para ese tipo para la narrativa en la que había estado acostumbrado el mundo, ¿no? Sucede con lo que ha pasado con la gripe española, donde también, ¿no? Se había producido, o sea, se habían llegado a poner en cuarentena a varias personas. Entonces ha sido como un hecho, en ese entonces era como un hecho era algo increíble, algo que tal vez no se podía llegar a esperar y que ha sido una ruptura de toda la normalidad que teníamos. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que cambie la manera en la que se cuenta, pero sí, tal vez vayan a cambiar el cómo se llegan a recibir esas historias. No sé si me deja entender, es decir, cómo se van a Claro, llegar a claro, concebir, ¿no? Sin llegar a pensar en esto de la cuarentena y demás. claro, está. Bueno, fue un gusto esta entrevista.
si quieres dejar un último mensaje a los oyentes, por favor. Bueno, creo que tal vez un mensaje muy importante, ¿no? El hecho de que siempre se tiene que llegar a concretar o adaptar lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es complicado, es muy difícil, pero no es algo que nunca, nunca va a tener solución, ¿no? Creo que toda la gente, al menos hoy en día, está esperando a que eso termine y se va posponiendo. Siempre dicen, la cuarentena va a ser hasta tal fecha, pero bueno, vamos a alargar 15 días más. Entonces, poco a poco la gente va perdiendo, creo yo, la esperanza de que esto termine, pero por otro lado también tiene la fe de que, bueno, a ver, el 15 ya se va a terminar. Entonces, tal vez unas recomendaciones que, bueno, escriban, lean, eh, participen en en estas interacciones que están desarrollando estos clubes de lectura, no sé, productoras, de escribir cómo está pasando la cuarentena, creo que es muy importante. Creo que también esta cuarentena ha dado chance de que, bueno, varias plataformas, al menos audiovisuales, han llegado a abrir para que la gente pueda estar entretenida en casa, ¿no? Tal vez para hablar de, bueno, Bolivia Cine es una plataforma que se ha abierto hace poco, que, bueno, tiene películas bolivianas que eh, la mayoría de ellas sí tienen que Ujú. verse. Y al igual en muchas partes de Centroamérica, ¿no? Varias fundaciones y demás están comenzando a sacar contenido de literario, contenido audiovisual para que la gente pueda estar entretenida. Entonces, creo que es disfrutar esos contenidos para evitar caer en esa desesperación de que, bueno, esto tiene que terminar mañana, tiene que terminar ya, para volver a ser normales, ¿no? Porque también creo que hay que estar acostumbrándonos a la idea de que esto, una vez termine, no es que va a ser de la noche a la mañana vamos a Definitivo, poder ¿no? llegar a salir, exacto. Va a ser complicado tal vez volver a adaptarnos a la vida que teníamos antes. Y bueno, pues los modos de convivencia van a cambiar a partir de ahora, eso es obvio. Súper. Pero fue un gusto, la verdad es que fue una No, el excelente gusto ha sido entrevista. mío, Mauricio. Muchas La gracias, de hecho, pasamos bien. a muchos latinoamericanos y a ti también. Súper. Bueno, te mando un abrazo y gracias por la entrevista y gracias a todos los que nos escucharon. Pronto volveremos con otro spoiler en cuarentena.